Territorio de Wyoming, 1887. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle principal de Willow Creek cuando una voz apenas susurrante detuvo al alguacil Jake Thornton, en seco. Tras la torcida cerca de madera del orfanato, un par de grandes ojos azules observaban a través de las rendijas, y sus diminutos dedos se aferraban a los tablones desgastados, como un prisionero tras las rejas. Señor, ¿podría hacerse pasar por mi papá, solo por un día? La mano de Jake se congeló a medio camino de su taza de café. En 15 años de llevar placa, se había enfrentado a cuatreros, ladrones de bancos y a quienes se habían saltado las reclamaciones. Pero nada lo había impactado tanto como esas 7 palabras de un niño que no debía de tener más de 6 años. El café en su taza de hojalata se enfrió mientras miraba fijamente esos esperanzados ojos azules. Y por un instante, el crudo viento de Wyoming pareció calmarse a su alrededor. Era el año 1887, y la frontera estadounidense seguía siendo salvaje e implacable. Pueblos como Willow, arroyos brotaban como plantas rodantes dondequiera que el ferrocarril decidiera detenerse, llenos de soñadores, vagabundos y quienes huían de algo que preferirían olvidar. El pueblo se asentaba en un valle entre ondulantes colinas salpicadas de artemisa y hierba silvestre, donde el ganado pastaba bajo un cielo azul infinito, y la ciudad más cercana estaba a 3 días de ardua cabalgata a través de un territorio que podía matar a un hombre si no tenía cuidado. Marshall. Jake Thornton era un poco de los 3 tipos de gente de la frontera: soñador, vagabundo y corredor. A sus 32 años, tenía el aspecto curtido de quien había pasado más noches bajo las estrellas que bajo un techo. Su cabello oscuro estaba perpetuamente alborotado por el viento de Wyoming, y sus ojos verdes reflejaban la cautela que da ver demasiado a una edad temprana. La estrella plateada prendida en su chaleco de cuero era prácticamente lo único que se mantenía pulida en su vida. Había llegado a Willow Creek hacía 3 años, solo con una silla de montar desgastada, un caballo confiable llamado Trueno, y secretos que guardaba bajo llave, más a cal y canto que la bóveda del banco del pueblo. El anterior alguacil había sido asesinado a tiros por cuatreros, y el ayuntamiento estaba tan desesperado que le puso la placa a cualquiera que estuviera dispuesto a usarla. Jake había estado dispuesto, aunque sus razones eran suyas. El orfanato se alzaba a las afueras del pueblo como un centinela solitario, un edificio de madera de 2 pisos que había conocido tiempos mejores. La pintura se desprendía de sus paredes como piel vieja, y el porche se hundía bajo el peso de demasiados inviernos en Wyoming. Albergaba a casi 20 niños, todos víctimas de la dura realidad de la vida en la frontera. Incursiones indígenas, enfermedades, accidentes de carretas, desastres mineros y padres que simplemente no podían alimentar a nadie más. Jake estaba haciendo sus rondas matutinas, revisando el bar del viejo Pete, asegurándose de que la tienda general de Henderson seguía cerrada a cal y canto, y de que la estación de tren era segura, cuando una vocecita lo detuvo en seco. Ahora, allí de pie, con el café enfriándose en la mano, se encontró mirando la carita más seria que jamás había visto. La niña era una niña de unos 6 o 7 años, con ojos azul asiano y cabello color trigo que le caía en 2 trenzas pulcras por la espalda. Su vestido estaba limpio, pero con varios remiendos, y sus zapatos eran claramente demasiado grandes para sus pies, sin duda usados de alguna niña mayor. Pero fue su expresión lo que lo cautivó, mayor para su edad, como si ya hubiera aprendido que el mundo no era un cuento de hadas y que los finales felices estaban reservados para otros. ¿Cómo te llamas, señorita?, preguntó Jake, agachándose para mirarla a los ojos. Evangeline, susurró, sin apartar la vista de su rostro. Pero la mayoría me llama Ivy. Bueno, señorita Ivy, me acaba de hacer una pregunta muy seria. ¿Le importa si le pregunto por qué? Ivy miró hacia el orfanato, donde Jake vio a otros niños moviéndose dentro. Algunos colgaban sábanas en el tendedero del patio trasero, otros barrían el porche, y a través de las ventanas vio a los más pequeños siendo atendidos por las niñas mayores. Hoy vienen familias a vernos, dijo en voz baja,
con la voz grave de alguien mucho mayor, Elia Parents. La Sra Hartwell dice que debemos portarnos bien y que quizás algunos encontremos un hogar. Ha estado cocinando toda la mañana y nos obligó a todos a darnos baños extra y a ponernos la ropa de domingo. A Jake se le encogió el corazón. Había oído hablar de aquellos tiempos por el Dr. Morrison y el reverendo Walsh, cuando los futuros padres acudían al orfanato a elegir a un niño, como si se recogieran manzanas del árbol. Era un arreglo práctico en una tierra agreste, donde se necesitaban todas las manos posibles, y donde el amor era a menudo un lujo que la gente no podía permitirse. Se elegía a los niños por su capacidad para trabajar, su salud y su potencial de utilidad. Pero Jake nunca había pensado en cómo se sentía desde la perspectiva de un niño. ¿Y crees que tener un papá contigo te ayudaría?, preguntó con dulzura. Ivy asintió solemnemente, con sus manitas aún agarradas a los listones de la cerca. Todos los demás niños hablan de sus mamás y papás antes de venir aquí. Tommy recuerda a su papá enseñándole a tallar madera. Lucy habla de cómo su mamá le cantaba, pero yo nunca tuve ninguno que recordar. He estado aquí desde muy pequeña. La Sra Hartwell dice que mis padres murieron cuando su carreta volcó en el arroyo, y yo fui la única que sobrevivió. Hizo una pausa, mirando sus zapatos gastados. Pensé que tal vez si tuviera un papá, aunque solo fuera de mentira, alguien también me querría. Todas las familias que vienen preguntan a los niños sobre sus padres, sobre su origen, y cuando digo yo, no recuerdo nada. Me miran con esa mirada como si estuviera rota. Las palabras impactaron a Jake como un puñetazo. Miró a esta niñita de rostro serio y trenzas cuidadas, y algo en su pecho se quebró. Su pequeño mundo le había enseñado que necesitaba ser más que ella misma para merecer amor, y eso le rompió el corazón de maneras inesperadas. Ivy cariño dijo, extendiendo la mano a través de la cerca para tocarle suavemente la manita. Las familias no eligen a sus hijos por quienes los acompañan, los eligen por quienes son, y tú eres muy especial tal como eres. Eso dice la Sra. Hartwell, respondió Ivy, pero su voz sugería que no estaba del todo convencida. Pero llevo aquí más tiempo que casi nadie, 3 años enteros, que yo recuerde, y la Sra. Hartwell dice que incluso más, y nadie me ha elegido nunca. Los veo ir y venir, y siempre eligen a otra persona. 3 años. Jake intentó imaginarse a esta niñita, aún más pequeño entonces, viendo a otros niños irse con nuevas familias mientras ella se quedaba, siempre la dama de honor, nunca la novia. El pensamiento le tensó la mandíbula y le hizo apretar los puños. Bueno, dijo lentamente, mientras la decisión se formaba en su mente mientras hablaba, creo que no tengo nada urgente que hacer hoy. Si la Sra. A Hartwell no le importa, tal vez podría quedarme un rato. Pero primero quiero que entiendas algo. No necesitas que yo ni nadie más te haga especial. Ya eres especial, por ti mismo. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par, y por primera vez desde que él le hablaba, una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿En serio? ¿De verdad fingirás ser mi papá? Lo digo en serio, dijo Jake, aunque no estaba del todo seguro de a qué se estaba comprometiendo. Pero mejor vamos a pedir permiso primero. No podemos permitir que el alguacil rompa las reglas ahora, ¿verdad? La niña soltó una risita de verdad, y el sonido fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Vamos, dijo, soltando la valla y corriendo hacia la puerta principal. La Sra. Hartwell está en la cocina con la Sra. Murphy, preparándolo todo. Jake la siguió, con sus espuelas tintineando suavemente a cada paso. Mientras subían los escalones derruidos del porche, podía percibir el aroma a pan recién hecho y pastel de manzana que emanaba de la cocina. Alguien había barrido el porche y colocado flores silvestres y frascos de vidrio en los alféizares. El orfanato podía ser pobre, pero era evidente que la Sra. Hartwell se esforzaba al máximo para que se sintiera como en casa. La Sra. Hartwell resultó ser una mujer robusta de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un práctico moño y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Llevaba un delantal floreado sobre un sencillo vestido marrón,
y sus manos mostraban los callos de alguien que las trabajaba a diario. A su lado estaba una mujer más joven, la Sra Murphy, supuso Jake, que ayudaba a colocar las galletas en una bandeja. «Sra Hartwell», gritó Evie, tirando de la falda de la mujer. «Este es Marshall Thornton, y quiere ser mi papá por hoy». La Sra Hartwell pareció sorprendida, alzando las cejas casi hasta la línea del cabello. Miró a Evie, a Jake, y de nuevo a Evie, fijándose en la expresión esperanzada de la niña y la mirada ligeramente desconcertada de los Marshall. «¿De verdad?», dijo con cuidado. «Marshall Thornton, ¿podría hablar con usted en privado?». Jake, con voz ronca, y la Sra Hartwell lo condujo a una pequeña oficina junto al pasillo principal. La habitación era pequeña pero ordenada, con un escritorio lleno de papeles, una estantería llena de libros de contabilidad y una sola ventana con vistas al pueblo. Cerró la puerta y se giró para mirarlo. «Marshall, agradezco tu amabilidad con Evie, pero tengo que preguntarte, ¿qué crees que estás haciendo exactamente?». Jake se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. «Para serle sincera, señora, no estoy del todo segura. Esa niña me hizo una pregunta que casi me rompe el corazón, y sin darme cuenta dije que sí. Sé que suena tonto». «No suena tonto», interrumpió la Sra Hartwell con el rostro suavizado. «Suena amable, pero tiene que entender en qué se está metiendo. Estos días de adopción son muy emotivos para todos los niños, pero especialmente para Evie. La han ignorado muchísimas veces, y cada vez le cuesta más recuperarse. Me dijo que lleva aquí 3 años. De hecho, más tiempo. Llegó con nosotros cuando apenas tenía 2 años. Sus padres viajaban camino a California cuando su carreta volcó al intentar cruzar Willow Creek durante la inundación de primavera. Ambos padres se ahogaron, pero la pequeña Evie salió despedida y se la encontró aferrada a la rama de un árbol río abajo. Casi muere por el agua fría. Jake sintió una opresión en el pecho. ¿No los recuerda para nada? Nada. Y eso la hace diferente de la mayoría de los niños de aquí. Tienen recuerdos, historias que contar sobre sus familias. Evie no tiene nada más que lo que le hemos podido dar, y me temo que eso hace que algunas familias la vean, bueno, como un producto dañado. La frase le cayó como una bofetada a Jake. No está dañada, es solo una niña que merece una familia. Estoy totalmente de acuerdo, pero no todos lo ven así. La Sra Hartwell estudió su rostro un buen rato. «Marshall Thornton, lo conozco desde hace 3 años, y es un buen hombre. Si quiere pasar el día con la pequeña Evie, no le veo ningún problema. Pero debo advertirle que hoy vienen 6 familias, y todas buscarán a la niña adecuada para llevársela a casa. Y al final del día, volverás a tu vida, y ella seguirá aquí. ¿Podrás con eso? Y más importante aún, ¿podrá ella?». Jake se quedó callado un momento, pensando en la niña de ojos serios y trenzas cuidadas. «No puedo prometer que no sea difícil, señora, pero sí puedo prometer que por hoy tendrá a alguien de su lado, alguien que se cree muy especial tal como es». La expresión de la Sra Hartwell se suavizó por completo. «Es especial, Marshall. Es una de las niñas más dulces que he conocido. Ayuda con los más pequeños, nunca se queja de las tareas, y nunca me ha causado problemas. Les lee a los pequeños antes de dormir, comparte su postre con cualquiera que esté triste, y una vez caminó 5 kilómetros en la nieve para llevarle medicinas a la viuda Peterson cuando estaba enferma. Entonces, ¿por qué nadie la ha elegido?». La Sra Hartwell suspiró. «Porque es pequeña para su edad, y las familias necesitan trabajadores. Porque es tranquila y seria, en lugar de alegre y encantadora. Porque hace preguntas reflexivas que incomodan a algunos adultos. Y porque ella no tiene la historia trágica, pero romántica que toca la fibra sensible. Sus padres no son héroes de guerra ni leyendas pioneras. Eran solo personas comunes que murieron en un accidente común». Jake sintió que su mandíbula se apretaba de nuevo. «Bueno, tal vez es hora de que alguien la vea por lo que realmente es, en lugar de lo que puede hacer por ellos. Eso espero, Marshall. Realmente lo espero. Pero recuerda, al final del día, no eres realmente su padre. No hagas promesas que no puedas cumplir». Al regresar a la cocina, encontraron a Evie
ayudando a la Sra. Murphy a arreglar las flores, con su carita seria y concentrada. Levantó la vista cuando entraron, y Jake pudo ver la ansiedad en sus ojos. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. ¿De verdad puede Marshall Thornton ser mi papá hoy?, preguntó la Sra. Hartwell con dulzura. Pero recuerda lo que hablamos. Esto es solo por hoy. Marshall Thornton tiene su propia vida y sus propias responsabilidades. Lo sé, dijo Evie con solemnidad. No me confundiré, lo prometo. Pero Jake pudo ver la esperanza brillar en sus ojos, a pesar de sus palabras serias, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un abrigo pesado. La primera familia llegó poco después de las 10. Su cochecito levantó una nube de polvo al acercarse al orfanato. Los Miller tenían 30 y tantos años, vestían bien y parecían serios. El señor Miller poseía una granja próspera a unos 30 kilómetros del pueblo, y su esposa administraba la casa con la eficiencia de un militar. Comandante, habían perdido a su único hijo por escarlatina hacía 2 años, y buscaban un reemplazo, alguien con edad suficiente para ayudar con las tareas domésticas, pero con la edad suficiente para adaptarse a sus costumbres. Jake observaba desde la sala cómo la Sra. Hartwell les presentaba a varios niños. La habitación había sido ordenada para la ocasión, con los mejores muebles dispuestos para realzar el espacio. Flores silvestres en frascos de vidrio iluminaban los alféizares, y los pisos de madera habían sido fregados hasta quedar relucientes. Evie estaba sentada a su lado en el sofá de Crin, con su pequeña mano apoyada con confianza en la suya. Estaba callada, pero Jake podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo, mientras los Miller observaban a los niños reunidos como si estuvieran comprando ganado en la feria del condado. Este es Marcus, decía la Sra. Hartwell, presentándonos a un niño de unos 10 años, de pelo rubio rojizo y pecas. Es muy bueno con los animales, y nos ha estado ayudando con las gallinas, y la vaca lechera, asintió la Sra. Miller con aprobación. ¿Sabe leer y escribir? Sí, señora. Marcus es uno de nuestros mejores alumnos. Pasaron a una niña llamada Patience, de 12 años, conocida por su habilidad con la aguja. Luego llegaron las gemelas, Ruth y Rebecca, que tenían 8 años y eran inseparables. Finalmente, la Sra. Hartwell llegó hasta Jake y Evie. «Y esta es Evangeline», dijo la Sra. Hartwell al llegar. «Tiene 7 años y es muy servicial con los niños más pequeños. Les lee antes de dormir y les ayuda con las cartas». La Sra. Miller miró a Evie de arriba abajo con ojo crítico, fijándose en su pequeña estatura y expresión seria. «Es bastante pequeña para tener 7 años, ¿verdad? Necesitamos una niña que pueda aportar su granito de arena en la granja. El trabajo es duro y no hay lugar para holgazanes». Jake sintió que se le encendía la sangre, pero antes de que pudiera responder, Evie habló con su vocecita clara. «Soy más fuerte de lo que parezco, señora. Puedo cargar 2 cubos de agua del pozo y ayudo a la Sra. Hartwell a lavar la ropa todos los lunes. Puede que sea pequeño, pero trabajo muy duro». «Es admirable, niña», dijo el señor Miller, aunque su tono era desdeñoso. «Pero necesitamos a alguien que pueda con las tareas pesadas del campo. Ordeñar vacas, alimentar cerdos, acarrear heno. Me temo que eres demasiado pequeño». «Evie tiene otras cualidades igual de valiosas», dijo Jake, levantándose del sofá. «Tiene buen corazón y es lista como un palo. Lee mejor que la mayoría de los adultos que conozco y tiene más sentido común que niños del doble de su edad». El señor Miller arqueó una ceja. «¿Y tú eres Jake Thornton?», dijo, ofreciéndole la mano. «Soy de Evie. Bueno, estoy aquí con ella hoy». La mentira fue más fácil de lo que esperaba, y vio que el rostro de Evie se iluminaba con algo que podría haber sido esperanza. «Ya veo», dijo la Sra. Miller, aunque su tono sugería que no lo aprobaba del todo, miró a Jake, a Evie y viceversa, claramente, tratando de comprender la relación. «Bueno, esperábamos un hijo sin complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Jake con una voz peligrosamente baja. «Bueno, si tiene familia cerca, podría haber interferencias, lealtades divididas,
Necesitamos un hijo que se dedique por completo a nuestra familia. Jake sintió que sus manos se cerraban en puños, pero antes de que pudiera responder, Ivy le apretó la mano y volvió a hablar. Está bien, papá, Jake dijo, y la palabra papá le dio a Jake en el pecho como un puñetazo. De todas formas, seguro que necesitan a alguien más grande, lo entiendo. La serena dignidad de su voz le hizo un nudo en la garganta a Jake. Ahí estaba un niño de 7 años gestionando el rechazo con más gracia que la mayoría de los adultos que conocía. Muy comprensiva de tu parte, cariño logró decir. Los Miller se dedicaron a buscar otros niños, pasaron bastante tiempo con Marcus y finalmente se decidieron por él. El niño parecía contento con el arreglo y Jake se alegró por él, aunque sentía lástima por los niños, que una vez más serían ignorados. La segunda familia llegó justo cuando los Miller estaban terminando el papeleo. Los Henderson eran una joven pareja de 20 y pocos años que parecía más interesada en encontrar una niña bonita para vestir que en encontrar a un miembro de la familia que trabajara. La señora Henderson arrullaba a varias de las niñas más jóvenes, admirando su cabello y su tez como si fueran muñecas en un escaparate. «Mira a esta», exclamó al llegar a una niña de 4 años llamada Melody, con rizos dorados y grandes ojos marrones. ¿No es preciosa? Melody rió y dio vueltas, claramente disfrutando de la atención. La Sra. Henderson se arrodilló y empezó a hacerle preguntas con voz cantarina, como si le hablara a una mascota en lugar de a una niña. Cuando llegaron a Ivy, la Sra. Henderson apenas la miró. «Es demasiado seria», le susurró a su esposo, aunque no en voz baja. «Quiero un hijo que sonría más, alguien alegre y brillante». Jake sintió que la mano de Ivy se apretaba en la suya y le devolvió el apretón para tranquilizarlo. «Hay gente que no reconoce la calidad a simple vista», le murmuró, y fue recompensado con una pequeña sonrisa. Los Henderson finalmente eligieron a Melody, quien parecía encantada de irse a casa con la bella dama, quien le prometió vestidos nuevos y cintas para el pelo. Al irse con su nueva hija, Jake no pudo evitar preguntarse si tenían idea de lo que realmente estaban asumiendo, o si aún encontrarían a la niña encantadora cuando tuviera una rabieta o se hiciera pis en la cama. La tercera familia, los Washington, eran mayores y buscaban un niño que ayudara a cuidar a la anciana madre de la Sra. Washington, que vivía con ellos. Necesitaban a alguien maduro y responsable, alguien que pudiera ayudar con las tareas de enfermería y que no se asustara por las divagaciones a veces confusas de una anciana con problemas mentales. Pasaron la mayor parte del tiempo hablando con los niños de 12 y 13 años, y finalmente se decidieron por una niña tranquila llamada Hope, que había estado cuidando a su propia abuela antes de que la muerte de la anciana la llevara al orfanato. Para cuando llegó la cuarta familia, Jake pudo ver la esperanza se desvanecía lentamente de los ojos de Ivy. Estaba fingiendo valentía, pero él notaba que cada rechazo la desgastaba como el agua desgasta una piedra. Se sentaba un poco más erguida cada vez que llegaba una nueva familia, intentaba sonreír un poco más, pero con cada hora que pasaba parecía encogerse un poco más en sí misma. La cuarta familia eran los García, inmigrantes recientes de México, que hablaban un inglés limitado y parecían buscar un niño que les ayudara a desenvolverse en su nuevo país. Necesitaban a alguien mayor, lo suficientemente capaz de traducir y ayudar con los negocios en la ciudad, pero lo suficientemente joven como para aprender y adaptarse junto con ellos. Eran personas amables, pero con necesidades específicas. Y finalmente eligieron a un niño llamado Miguel, que hablaba español con fluidez y había estado ayudando a traducir para otras familias. Jake deseó desesperadamente que las familias restantes vieran lo que él vio al ver a Ivy, una niña brillante, amable y resiliente que merecía una oportunidad para ser feliz. La quinta familia eran los Caldwell, y Jake supo de inmediato que eran diferentes a los demás. Tenían 40 y tantos años, y había algo en su porte que denotaba genuina bondad más que mera practicidad. El señor Caldwell era un hombre alto y delgado, de mirada amable y manos curtidas por el trabajo, que denotaban honestidad. Su esposa era más baja y regordeta, con arrugas alrededor de los ojos y una forma de moverse tan suave
que le recordaba a Jake a su propia madre, enterrada hacía tiempo en un cementerio de Missouri. Se tomaron el tiempo para hablar con cada niño, preguntándoles sobre sus intereses y sueños, en lugar de solo sobre su tamaño o utilidad. Hablaron con Tommy sobre su tallado, admiraron los dibujos de Rebecca y escucharon pacientemente mientras el pequeño Peter les contaba sobre sus saltamontes mascota. Al llegar a Evie, la Sra, Caldwell se arrodilló a su altura, tal como Jake lo había hecho esa mañana junto a la cerca. «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas?» «Evangeline», dijo Evie en voz baja, pero Jake notó que se enderezó un poco. «Pero la mayoría me llama Evie. Es un nombre precioso. ¿Sabes qué significa?» Evie negó con la cabeza, visiblemente intrigada. «Significa buenas noticias», dijo la Sra Caldwell con una cálida sonrisa. En las historias antiguas, un evangelista era alguien que traía buenas noticias a la gente. «Me parece un nombre bonito, ¿no?» Por primera vez en todo el día, Evie sonrió. Una sonrisa de verdad que le iluminó la cara como el amanecer sobre las montañas. «No lo sabía. Me gusta. Bueno, ahora sí, y creo que te sienta bien. Tienes una cara que parece buena noticia». Los ojos de la Sra Caldwell se arrugaron al sonreír. «¿Y quién es este caballero que te acompaña?» «Es Papa Jake», dijo Evie. Y de nuevo, Jake sintió ese puñetazo en el pecho. «Es mi papá». La Sra Caldwell miró a Jake con interés, fijándose en su placa de alguacil y su aspecto curtido. «Su hija es encantadora, señor». «Thornton», dijo Jake, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. «Jake Thornton. Y gracias, señora. Yo también creo que es muy especial». «¿Es usted de por aquí, señor Thornton?» «Y gracias, señora. Yo también creo que ella es muy especial». «¿Es usted de por aquí, señor Thornton?» «Soy el alguacil del pueblo», dijo Jake, lo cual no era exactamente una respuesta a su pregunta, pero pareció satisfacer su curiosidad. La Sra. Caldwell pasó varios minutos más hablando con Evie, preguntándole sobre sus colores favoritos, el azul como el inmenso cielo de Wyoming, sus animales favoritos, los caballos aunque nunca había montado uno, y qué quería ser de mayor. «No estoy segura», dijo Evie, pensativa. «Quizás una maestra como la señorita Iwa Patterson en la escuela para ayudar a los niños a aprender a leer, o quizás una enfermera como la señora Doc Morrison para ayudar a la gente a sentirse mejor cuando está enferma. Me gusta ayudar a la gente». «Esos sueños son maravillosos», dijo la señora Caldwell con cariño. «El mundo necesita más personas que quieran ayudar a los demás». «¿Y tú?», preguntó Evie, con la franqueza que solo poseen los niños. «¿A qué se dedican tú y el señor Caldwell?» «Tenemos un pequeño rancho a 1 hora de aquí», explicó la Sra Caldwell 21. «Criamos caballos principalmente y tenemos algo de ganado. No es una gran explotación, pero nos encanta el trabajo y tenemos una buena escuela cerca con una profesora maravillosa que creo que te caería muy bien». «¿Tienen hijos?», preguntó Evie. La expresión de la Sra Caldwell se entristeció por un momento. «Sí, teníamos un niño llamado David, pero enfermó de neumonía hace 3 inviernos y se fue con los ángeles. Esperábamos encontrar otro niño para amar y compartir nuestro hogar». Evie guardó silencio un momento, procesando esta información con la seriedad que le daba a todo. «Lo siento por David», dijo finalmente. «Eso debió de ponerte muy triste». «Sí», dijo la Sra Caldwell con voz suave. «Pero ¿sabes qué? Creo que a David le habrías caído muy bien. Le encantaban los cuentos y los libros, igual que a ti». Cuando los Caldwell se mudaron y conocieron a otros niños, Jake vio algo diferente en los ojos de la Sra Caldwell. No dejaba de mirar a Evie, y su atención tenía una cualidad que no había tenido con las otras familias. Jake se encontró deseando, con muchas ganas, que fueran ellos. La sexta y última familia eran los Stewart, una pareja de ancianos que parecían más interesados en tener una compañía tranquila para sus últimos años que en criar a un hijo. Querían a alguien muy joven y dócil, alguien que se quedara quieto y no causara problemas. Pasaron la mayor parte del tiempo con los niños más pequeños y finalmente eligieron a una tímida niña de 5 años llamada Grace, que apenas hablaba más allá de un susurro.
A medida que avanzaba la tarde y las familias tomaban sus decisiones, Jake vio cómo los hombros de Evie se encorvaban un poco más con cada hora que pasaba. Ella mantuvo su imagen de valentía, pero él podía ver la decepción creciendo en sus ojos como nubarrones en el horizonte. Los Caldwell conversaron largo rato con la Shra. Hartwell, mirando de vez en cuando hacia la sala, donde Jake y Evie esperaban, Jake contuvo la respiración, deseando contra toda esperanza que la eligieran. Había algo en ellos, una calidez, una dulzura, que le hacía pensar que serían buenos padres para cualquier niño que tuviera la suerte de ser elegido por ellos. Finalmente, la Shra Hartwell se acercó a ellos, con la suerte de haber sido elegida. Finalmente, la Shra Hartwell se acercó a ellos, con un rostro cuidadosamente neutral, como el de los adultos que no quieren ilusionar a un niño antes de tener una certeza. Evie, querida, ¿podrías acompañarme un momento? Los Caldwell quieren hablar contigo. Evie miró a Jake con los ojos muy abiertos, con la esperanza y el miedo en conflicto en su expresión. ¿Vienes conmigo, papá Jake? Por supuesto, cariño. Siguieron a la Shra Hartwell a la pequeña oficina donde esperaban los Caldwell. El espacio se sentía aún más estrecho con 5 adultos y un niño pequeño, pero de alguna manera la presencia de los Caldwell lo hacía más cálido en lugar de abarrotado. Y Shra Caldwell dijo con dulzura: «Hemos hablado con muchos niños hoy y nos has impresionado mucho». La mano de Evie volvió a encontrar la de Jake y la apretó con fuerza, como si pudiera aferrarse a su fuerza. «Nos gustaría saber qué te parece venir a casa con nosotros», continuó el señor Caldwell con voz cálida y amable. «Tenemos un pequeño rancho a 1 hora de aquí, como te dijo Martha. Criamos caballos principalmente y tenemos una buena escuela cerca. Creemos que te gustaría». Por un momento, Evie se quedó completamente quieta, como si temiera respirar por temor a romper el hechizo. Luego miró a Jake con una expresión que le rompió el corazón. «¿Pero qué hay de papá, Jake? ¿Vendría también?» La pregunta flotaba en el aire como el humo de una fogata, densa y significativa. Jake sintió que todas las miradas de la sala estaban sobre él, y se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada inesperada. Había empezado el día pensando que estaba haciendo un simple gesto de bondad, pero en algún momento esta niñita se había ganado su corazón de maneras inesperadas. La Shra Caldwell parecía confundida, mirando a Jake y a Evie. «Lo siento, cariño, pero pensé, no es el señor. Thornton, tu padre, es mi falso papa», dijo Evie en voz baja, con la mirada baja, «solo por hoy, porque pensé que si tuviera un papa, alguien podría quererme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake vio cómo los Caldwell empezaban a comprender que ese hombre que habían asumido como su padre era en realidad un desconocido que se había ofrecido a pasar un día fingiendo ser algo que no era. Se preparó para su reacción, esperando decepción o incluso enojo por el engaño. Pero en lugar de enojo o decepción, los ojos de la Shra Caldwell se llenaron de lágrimas. «Ay, cariño», susurró, extendiendo la mano para acariciar suavemente la mejilla de Evie. «¿Creías que te deseábamos porque tenías un papá contigo?» Evie asintió, y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas contenidas. «Querida, te queremos porque eres tú, porque cuando te pregunté qué querías ser de mayor, dijiste que quizá maestra porque quieres ayudar a los niños a aprender, o quizá enfermera porque quieres ayudar a la gente a sentirse mejor. Porque cuando ese niño lloraba hace un rato, fuiste y te sentaste con él hasta que se sintió mejor. Porque preguntaste por nuestro hijo David y nos dijiste que lamentabas su muerte, aunque nunca lo conociste. Porque tienes el corazón más grande que he visto en una persona tan pequeña. ¿En serio?» La voz de Evie era apenas un susurro, como si tuviera miedo. «Creérselo. En serio», confirmó el señor Caldwell, con la voz ronca por la emoción. «No necesitamos que tengas un papá ya, cariño», confirmó el señor Caldwell, con la voz ronca por la emoción. «No necesitamos que ya tengas un papá, cariño. Esperamos que quieras que seamos tu mamá y tu papá». Jake vio cómo el rostro de Evie se transformaba al comprender las palabras. Alegría, asombro y una especie de esperanza desesperada se mezclaban en su expresión,
y tuvo que parpadear con fuerza para mantener la compostura. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad me quieres? Solo a mí, no porque tenga a papá Jake conmigo. De verdad te queremos, dijo Lasraw Caldwell con firmeza. Si quieres, Evie guardó silencio un buen rato, pensándolo con la seriedad con la que tomaba todas las decisiones importantes. Jake prácticamente podía ver cómo giraba su cabeza mientras procesaba este inesperado giro de los acontecimientos. Papá Jake, dijo finalmente, mirándolo con esos serios ojos azules, ¿qué crees que debería hacer? Jake se arrodilló para quedar a su altura, igual que aquella mañana junto a la cerca. Pero todo había cambiado desde entonces. Esta niñita se había ganado su corazón en un solo día, y la idea de despedirse de ella era como perder una parte de sí mismo, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era lo mejor para Evie. Piensa, dijo con cuidado, eligiendo las palabras como quien camina por un campo minado, que los Caldwell parecen muy buenas personas, y creo que te querrían y cuidarían como te mereces. Pero te extrañaría, dijo ella. Y Jake tuvo que cerrar los ojos un momento para mantener la compostura. Yo también te extrañaría, cariño, más de lo que crees. Pero Willow Creek no está tan lejos de su rancho. Quizás podría ir a visitarte de vez en cuando, si a tus nuevos padres les parece bien. Los Caldwell intercambiaron una mirada, y Lasraw Caldwell asintió de inmediato. Nos encantaría que nos visitaras, Marshall Thornton. Claramente significas mucho para Evie, y cualquiera que pase un día fingiendo ser el padre de una niña solo para hacerla feliz, es alguien para nosotros que nos honraría conocer. Entonces pienso, dijo Evie, lentamente. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Me gustaría ir a casa contigo, si de verdad me deseas. De verdad te queremos, dijo el señor Caldwell, con la voz ronca por la emoción que intentaba contener. El papeleo tardó otra hora, durante la cual Evie ayudó a empacar sus pocas pertenencias, una muñeca de trapo desgastada llamada Susana, que Lasraw. Hartwell le había hecho 2 vestidos, su vestido de diario y su mejor atuendo de domingo, un pequeño caballo de madera que uno de los niños mayores le había tallado para la Navidad pasada, y un libro de cuentos de hadas que había sido leído tantas veces que sus páginas eran suaves como la tela. Mientras empacaba, charlaba emocionada con Jake sobre su nuevo hogar, olvidando su anterior reserva ante esta alegría inesperada. «Tienen caballos, papá Jake. Caballos de verdad», dijo Lasraw Caldwell. «Quizás podría aprender a montar. Y hay una escuela con una maestra muy buena, y quizás algún día pueda ser maestra, o enfermera, o incluso ambas cosas». Jake sonrió, contagiado por su entusiasmo a pesar del creciente dolor en el pecho. «Creo que podría ser lo que te propongas, cariño. ¿Y vendrás a visitarme? ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Ni los caballos salvajes podrían alejarme. La señora Caldwell había sacado un chal abrigado de alguna parte y lo había envuelto sobre los hombros de Evie, mimándola como si llevara años haciéndolo. El señor Caldwell había cargado la carreta y estaba revisando los arneses, preparándose para el viaje a casa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Wyoming de tonos dorados y rosados, llegó la parte más difícil del día. Evie se había despedido de Lasraw Hartwell y de los demás niños, prometiendo escribirles cartas y visitarlos cuando pudiera. Ahora estaba de pie junto a la carreta, con aspecto pequeño e inseguro a pesar de la emoción. Cuando llegó el momento de despedirse de Jake, su valentía finalmente se quebró por completo. Lo abrazó con fuerza, y él pudo sentir su pequeño cuerpo temblar por el esfuerzo de no llorar. «Gracias por ser mi papá hoy», susurró contra su hombro. «Fue el mejor día de mi vida». Jake tenía la garganta tan cerrada que apenas podía hablar. La abrazó fuerte, aspirando el aroma a jabón y sol que se le pegaba al pelo, intentando memorizar ese momento. «Gracias por dejarme ser tu papá, cariño. Aunque solo fuera fingido, no lo parecía», dijo ella, apartándose para mirarlo con esos serios ojos azules que lo habían empezado todo. «Lo sentí real». «A mí también me pareció real», admitió Jake con voz ronca. Lasraw Caldwell se acercó con suavidad, con los ojos llenos de lágrimas.
Evie, cariño, tenemos que irnos antes de que oscurezca demasiado. El camino puede ser complicado de noche. Evie asintió y dejó que Jake la ayudara a subir a la carreta. Se acomodó entre sus nuevos padres, con el chal bien abrigado sobre los hombros y su pequeño bulto de pertenencias a sus pies. Mientras se preparaban para irse, se inclinó sobre el costado de la carreta y le hizo señas a Jake para que se acercara. ¿Papá Jake? Sí, cariño. ¿Seguirás siendo mi papá de mentira a veces? Cuando vengas de visita, Jake sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas contenidas. Siempre, Evie, cuando me necesites, y me contarás historias de cuando eras pequeño como los papás de verdad. Todas las historias que quieras oír, prometió. Mientras la carreta se alejaba por la calle polvorienta, Jake se quedó observándola hasta que desapareció tras la curva donde el camino se dirigía hacia las montañas. De repente, el pueblo se sintió más vacío que esa mañana y se dio cuenta de que, en algún momento de un solo día, su vida había cambiado por completo gracias a una niña que le había pedido que fingiera ser su papá. Caminó lentamente de regreso a su oficina, sus botas resonando en la acera de madera. La cárcel estaba en silencio. Su prisionero de la noche anterior había sido liberado esa mañana con una advertencia por beber demasiado los domingos. Jake se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en su papeleo, pero su mente seguía divagando hacia una niña de ojos azules y trenzas color trigo que probablemente estaba viendo su nuevo hogar por primera vez. 2 semanas después, Jake estaba haciendo su ronda vespertina cuando vio una figura familiar sentada en las escaleras de la tienda. Era la Straw Hartwell, y parecía preocupada. Cambió de dirección y se acercó a ella. Buenas noches, Straw Hartwell. Parece que tiene algo que le preocupa. Ella lo miró con ojos cansados. Oh, Marshall Thornton. Estaba pensando en la pequeña Evie. Hoy recibí una carta de la Straw. Caldwell. El corazón de Jake dio un vuelco. ¿Está todo bien? ¿Se está adaptando bien? La Straw. Hartwell sonrió, y algo de la preocupación desapareció de su rostro. Oh, sí, lo está haciendo maravillosamente. Mejor de lo que me atrevía a esperar, en realidad. La Straw. Caldwell dice que se ha adaptado a la vida del rancho como pez en el agua. Ya aprendió a recoger los huevos de las gallinas y ha estado ayudando con el huerto. Y está loca por una yegua vieja y mansa llamada Buttercup. ¡Qué buena noticia!, dijo Jake, sintiendo un gran alivio. ¿Por qué te veías tan preocupada entonces? Bueno, señora, Caldwell mencionó que Evie habla de ti constantemente. Ha estado preguntando cuándo vendrás de visita, y la Sra. Caldwell se preguntaba si tenías planes. Me preocupaba que tal vez hubieras olvidado tu promesa o que hubieras decidido que era mejor dejarla instalarse sin recuerdos de su antigua vida. Jake sintió una punzada de culpa. La verdad era que había estado pensando en visitarla todos los días desde que Evie se fue, pero dudaba en entrometerse en su nueva vida. Yo tenía ganas de visitarla, pero no estaba segura de si sería apropiado. No quiero interferir en su adaptación a su nueva familia. Marshall, esa niña ha sufrido más pérdidas en su corta vida que las que la mayoría de los adultos enfrentan en toda su vida. La única constante que tiene ahora mismo es el recuerdo del día en que alguien se preocupó lo suficiente como para fingir ser su padre solo para hacerla feliz. No lo hagas. Quítaselo desapareciendo. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Tienes razón. Le prometí que la visitaría, y ya debería haberlo hecho. La Sra. Caldwell mencionó que el próximo domingo tendrán una pequeña celebración para oficializar la adopción de Evie. Preguntó específicamente si podrías venir, y dijo que significaría muchísimo para Evie. Jake asintió con firmeza. Allí estaré. Ni los caballos salvajes pudieron apartarme. El domingo llegó brillante y despejado, con ese aire fresco de otoño que hacía que todo pareciera más nítido y vívido. Jake había tomado prestado un caballo del establo, una mansa yegua alazana llamada Rosie, y partió temprano hacia el rancho Caldwell. El recorrido lo llevó a través de algunos de los paisajes más hermosos de Wyoming, pasando por ondulantes colinas salpicadas de ganado y caballos salvajes,
entre álamos que empezaban a adquirir un color dorado con el cambio de estación. El rancho Caldwell era más pequeño que algunas de las grandes fincas cercanas al pueblo, pero estaba limpio y bien cuidado. La casa era una cómoda estructura de 2 plantas con un amplio porche delantero y jardineras bajo las ventanas. Un granero y varias dependencias completaban el conjunto, y Jake podía ver caballos pastando en los prados más allá. Todavía estaba atando a Rosie al poste cuando oyó una voz familiar que lo llamaba Papá Jake. Se giró y vio a Ivy corriendo hacia él desde la casa, con el rostro radiante de alegría. Se veía diferente, más sana, más feliz, más como la niña despreocupada que debería haber sido desde siempre. Llevaba el pelo más largo y recogido con una cinta azul a juego con sus ojos, y llevaba un vestido nuevo que le quedaba perfecto. Ella se arrojó a sus brazos, y él la alzó en un abrazo que la levantó del suelo. «Sabía que vendrías», dijo, rodeándolo con sus brazos. «Les dije a mamá Martha y papá William que cumplirías tu promesa, y lo hiciste». «Claro que sí», dijo Jake, bajándola pero sin apartar las manos de sus hombros. «Te dije que ni los caballos salvajes podrían alejarme. Mírate, pareces haber crecido 5 centímetros desde la última vez que te vi. Mamá Martha dice que es porque como mejor, hace las mejores galletas del mundo, y papá William me enseñó a ordeñar la vaca. ¿Quieres ver?» Antes de que Jake pudiera responder, la Sra Caldwell apareció en el porche, secándose las manos en el delantal y sonriendo con cariño. «Marshall Thornton, nos alegra mucho que hayas podido venir. Ivy no ha hablado de otra cosa en toda la semana». «Gracias por invitarme, Sra Caldwell, y por favor, llámame Jake». «Solo si me llamas Martha», respondió. «William está en el establo con los caballos, pero volverá enseguida». «Ivy, ¿por qué no le enseñas los alrededores a Jake mientras termino de preparar la cena?» Durante la siguiente hora, Ivy le enseñó a Jake su nuevo hogar con el orgullo de quien presume un palacio. Le enseñó el huerto donde ayudaba a plantar semillas, el gallinero donde recogía huevos cada mañana y el prado donde pastaban los caballos. «Esa es Buttercup», dijo, señalando una yegua castaña de aspecto manso con una estrella blanca en la frente. «Es mi favorita. Papá William dice que quizá para la próxima primavera sea lo suficientemente grande como para montarla yo solo». Se encontraron con William Caldwell en el establo, donde estaba acicalando a un gran semental negro. Era un hombre alto y delgado, con manos callosas y mirada amable, y Jake comprendió de inmediato por qué Ivy se había encariñado con él. «Debes ser Jake», dijo William, ofreciéndole la mano. «No tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos por lo que hiciste por Ivy. Nos ha contado toda la historia y dice mucho de tu carácter». «Ese día me alegró tanto», como a ella respondió Jake con sinceridad, «quizás más». «Es una niña especial», coincidió William. «Nos sentimos bendecidos de tenerla». Pasaron la tarde hablando y riendo, compartiendo historias y conociéndose. Jake descubrió que realmente le gustaban los Caldwell y podía ver que Ivy estaba realmente feliz con ellos. Charlaba constantemente, contándole sobre su nueva escuela, su maestra, la Cerda, Johnson, y su nueva amiga, Lucy, que vivía en el rancho vecino. «Y adivina qué, papá Jake», dijo mientras estaban sentados en el porche después de cenar. «Estoy aprendiendo a leer aún mejor que antes. La Cerda, Johnson dice que tal vez pueda. Ayuda a enseñar a los niños más pequeños el año que viene». «Qué bien, cariño. Siempre supe que eras inteligente». Al ponerse el sol, Jake supo que era hora de volver al pueblo. Ivy lo acompañó hasta donde estaba atada Rosie, con pasos más lentos que al principio del día. «Ojalá pudieras quedarte más tiempo», dijo en voz baja. «Ojalá. Yo también podría, pero tengo que volver. Pero volveré a visitarte pronto, te lo prometo. ¿En serio? ¿No te olvidarás de mí?» Jake se arrodilló a su altura, igual que aquel primer día junto a la valla. «Ivy, nunca podría olvidarte. Eres muy especial para mí y siempre lo serás». Ella lo abrazó con fuerza, y él la abrazó con fuerza, maravillándose de lo mucho que había cambiado en tan solo 2 semanas. La niña asustada y seria que le había pedido que fingiera ser su papá, seguía allí, pero ahora la invadía la confianza y la alegría de una niña que se sabe querida. «Te quiero, papá Jake»,
susurró. Yo también te quiero, cariño, más de lo que crees. Mientras cabalgaba de vuelta al pueblo bajo las estrellas, Jake reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde aquella mañana junto a la cerca. Seguía siendo el mismo hombre, seguía usando la misma placa, seguía viviendo en la misma pequeña habitación detrás de la cárcel. Pero ahora todo parecía diferente. Tenía una razón para esperar con ilusión los domingos, una razón para comprar caramelos de menta en la tienda, una razón para creer que, a veces, cuando te arriesgabas a querer a alguien, el universo te recompensaba con algo valioso. 6 meses después, la primavera llegó a Wyoming con fuerza, tiñendo de verde las ondulantes colinas y llenando el aire con el aroma de las flores silvestres. Jake había estado visitando el rancho Caldwell con regularidad, y cada vez le asombraban los cambios en Evie. Había crecido y se sentía más segura. Su rostro se había engrosado con la buena comida y el amor constante, y tenía la risa fácil de una niña que se siente segura en su lugar en el mundo. Hoy fue especial, sin embargo. Hoy, William por fin la dejaría montar a Buttercup sola por primera vez. Jake había sido invitado a presenciar este hito, y no se lo habría perdido por nada del mundo. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras Evie guiaba a Buttercup por el corral, seguida por la yegua como un perro grande y fiel. Un poco, admitió. Pero papá William dice que Buttercup es el caballo más dócil del mundo, y mamá Martha dice que no dejará que me pase nada. Jake observó cómo William la ayudaba a subir a la silla, ajustando los estribos y comprobando la cincha. Evie parecía diminuta sobre el lomo del caballo, pero se sentaba erguida y sujetaba las riendas con seguridad. «Recuerda lo que te enseñé», dijo William. «Manos suaves y directas hacia atrás, y si te asustas, solo di wow y se detendrá». «Lo recuerdo», dijo Evie. Y entonces se fue, Buttercup caminando tranquilamente por el corral con su preciado cargamento. Jake sintió que su corazón se llenaba de orgullo al observarla. Esta era la misma niñita que se había quedado indecisa 6 meses atrás, creyendo que no era lo suficientemente buena para que nadie la quisiera. Ahora montaba a caballo, segura y feliz, rodeada de gente que la quería. «Ha progresado mucho», dijo Martha, apareciendo a su lado. «Claro que sí. Tú y William han hecho un trabajo maravilloso con ella». «Hemos recibido ayuda», dijo Martha con tono significativo. «Jake, espero que sepas cuánto significa tu amistad para ella y para nosotros». Jake asintió, observando cómo Evie completaba otra vuelta al corral, con el rostro radiante de alegría. «Ella también significa todo para mí». «Bien, porque William y yo hemos estado hablando y tenemos algo que nos gustaría comentar contigo». Jake la miró con curiosidad, pero antes de que pudiera explicarlo, Evie gritó desde la silla: «Papá, Jake, mírame, de verdad voy a montar, te veo, cariño, pareces de nacimiento». Después de que Evie terminó de montar y ayudó a Will a refrescarse, Buttercup, los cuatro se sentaron en el porche, compartiendo limonada y galletas. La conversación fue fluida y cómoda, llena de bromas y chistes que caracterizan a una verdadera familia. «Jake», dijo William durante un momento de calma en la conversación, «Martha y yo hemos estado hablando de algo y nos gustaría saber tu opinión». «Claro, ¿qué es?» William y Martha intercambiaron una mirada, y luego Martha habló. «Hemos estado pensando en hacer algunos cambios en los documentos de adopción de Evie, cambios legales». Jake sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno», continuó William, «sabemos cuánto te quiere Evie y cuánto significas para ella, y nosotros también hemos llegado a quererte mucho. Nos preguntábamos, ¿qué te parecería que lo oficializáramos?» Jake los miró fijamente, sin comprender. «¿Oficializar qué?» «Tu relación con Evie», explicó Martha. «Nos gustaría que modificaran los documentos para que te incluyeran como, bueno, familia, no solo como amigo, sino como alguien con una verdadera conexión legal con ella». Jake sintió que el mundo se le venía encima. «No lo entiendo». «¿Qué propones exactamente?» «Queremos que seas su padrino», dijo William simplemente. «Oficialmente,
legalmente, con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. A Jake se le secó la boca. ¿Quieres que sea su padrino? Queremos que seas su padrino, confirmó Martha. Si alguna vez nos pasara algo, querríamos saber que Ivy está con alguien que la ama tanto como nosotros. Y no podemos pensar en nadie mejor que el hombre que estuvo dispuesto a hacerse pasar por su padre solo para hacerla feliz. Jake miró a Ivy, que escuchaba la conversación con los ojos muy abiertos. ¿Qué te parece, cariño? ¿Te gustaría que fuera tu padrino? El rostro de Ivy se iluminó como el sol saliendo de entre las nubes. Eso significaría que serías mi familia para siempre, ¿verdad? No solo fingir. Eso es exactamente lo que significaría, dijo Jake, con la voz ronca por la emoción. Entonces sí, exclamó, levantándose de un salto de la silla. Sí, 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 quiero que papá Jake sea mi padrino. Y así fue como Jake Thornton, quien había comenzado esa primavera, de luto como un solitario agente de la ley, sin nada más que su trabajo y sus recuerdos, se encontró con una familia que nunca había esperado. El papeleo se completó un mes después, y el juez Morrison en persona acudió al rancho para hacerlo oficial. Jurás, Jake Thornton, cuidar y proteger a Evangeline Caldwell como si fuera tu propia hija, guiarla, apoyarla y amarla mientras ambos vivan. ¡Lo juro!, dijo Jake con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Y tú, Evangeline Caldwell, aceptas a Jake Thornton como tu padrino, para honrarlo, respetarlo y aceptar su guía y amor. Sí, lo acepto, dijo Ivy con solemnidad, aunque Jake podía ver la alegría que irradiaba. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Wyoming, Jake se sentó en el porche con su nueva familia. Viendo a Ivy jugar con una camada de cachorros nacidos en el establo, reía y se revolcaba en la hierba, completamente despreocupada, como solo los niños que se sienten verdaderamente seguros pueden estar. Gracias, les dijo en voz baja a William y Martha. ¿Gracias por qué?, preguntó Martha. Por darme algo que nunca supe que necesitaba, por confiarme su confianza. Jake, dijo William con seriedad, renunciaste a un día de tu vida para hacer sentir especial a una niña solitaria. No tenías por qué hacerlo. Podrías haberte marchado, pero no lo hiciste. Eso nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre la clase de hombre que eres. Jake pensó en aquella mañana junto a la cerca, en una vocecita que le pedía que fingiera ser su papá solo por un día. Pensó en lo asustado que había estado al hacer esa promesa, en lo inseguro que había estado de dónde se estaba metiendo. Tú... no, dijo, viendo a Ivy perseguir a un cachorro por el jardín. Cuando me pidió por primera vez que fingiera ser su papá, pensé que sería solo por un día. Nunca imaginé que se convertiría en esto. Las mejores cosas de la vida suelen suceder cuando no las buscamos, dijo Martha sabiamente. Amén, asintió Jake. Como si los hubiera oído hablar de ella, Ivy levantó la vista de donde jugaba y saludó. Padrino Jake, gritó, probando el nuevo título. Ven a jugar con los cachorros. Jake se puso de pie, con el corazón a punto de reventar. Voy, cariño. Mientras cruzaba el patio hacia la niña que le había cambiado la vida, Jake reflexionó sobre los extraños giros que podía tomar el destino. Le habían pedido que fingiera ser padre por un día, y de alguna manera esa simulación se había convertido en lo más real de su vida. A veces, pensó mientras Ivy lo tomaba de la mano y lo obligaba a sentarse con los cachorros, las mejores familias eran las que uno mismo elegía, y a veces, cuando tenía mucha suerte, ellas lo elegían a él de inmediato. Esa noche, mientras se preparaba para volver al pueblo, Ivy lo abrazó con el cariño despreocupado de una niña que sabe que pronto lo volverá a ver. Te quiero, padrino Jake, dijo. Yo también te quiero, Evie. Siempre y para siempre, siempre y para siempre, asintió. Y entonces corrió de vuelta a casa, segura de saber que era amada y deseada, y que pertenecía a algún lugar. Jake montó a Rosie y regresó a Willow Creek, pero por primera vez desde que llegó a Wyoming no iba a volver a una habitación vacía y a una vida solitaria. Regresaba a un pueblo donde lo esperaba su familia, donde tenía responsabilidades que iban más allá de su placa,
donde tenía una razón para levantarse cada mañana más allá de simplemente sobrevivir un día más. Mientras cabalgaba en la noche, con las estrellas brillando sobre su cabeza y el sonido de los cascos de Rosie marcando el ritmo en el polvoriento camino, Jake pensó en la pregunta que lo había empezado todo. Señor, ¿podría fingir ser mi papá solo por un día? La respuesta, comprendió ahora, era que no lo había fingido en absoluto. Desde el momento en que se arrodilló junto a la cerca y miró esos serios ojos azules, había sido exactamente lo que Ivy necesitaba. Nada fingido, nada temporal, solo un amor real y sincero que se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y cuando las luces de Willow Creek aparecieron, Jake sonrió para sí mismo y espoleó a Rosie para que corriera suavemente. Tenía una familia a la que regresar, y por ella valía la pena cabalgar un poco más rápido. Ahora que ya viste la historia completa, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a garantizar que te ofrecemos la narrativa que realmente disfrutas.